Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón. ¡Viva Perón, viva Perón! Por ese gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al capital. Perón, Perón, qué grande sos, mi general, cuánto vales. Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador por los principios sociales que Perón ha establecido. El pueblo entero está unido y grita de corazón. Hola, muy buenas tardes. Nuevamente, bienvenidos a la segunda edición de Hagan Lío, este programa que no sé si decirle canal de streaming o programa o Charla de reunión compañeros. charla de compañeros que hacemos, bueno, no lo hacemos en una fecha fija, vamos variando de acuerdo a la conveniencia y a la conveniencia horaria de cada compañero. Cuando podemos juntarnos lo hacemos, pero bueno, la idea es nuevamente como el primer programa, reunirnos con los compañeros, charlar un poco, reflexionar sobre lo que va pasando a nivel político, a nivel social, lo que estamos viendo en la realidad de nuestro país, en la realidad de nuestra provincia. Y la idea es ir variando también de programa a programa. Hoy vamos a tener alguna temática en particular. La idea es en otros programas también tener invitados, invitar a compañeros, a dirigentes políticos, dirigentes del peronismo, por supuesto, y dialogar a ver de lo que están viendo de la realidad político y social actual. Así que bueno, por lo pronto los voy a saludar a los compañeros que hoy me acompañan. Hoy somos más, que a diferencia de la vez pasada, que estuvimos con José y con Emi solamente, hoy nos acompañan también Cami y Flavio. No sé si quieren presentarse ustedes, compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Buenas. Mi nombre es Flavio, un placer estar acá con los compañeros. Gracias por la invitación y bueno, como dijo acá la compañera, charlar un poco de diferentes temas y juntarnos a charlar. Cami, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, yo soy Camila, soy profesora de artes en teatro, madre y militante peronista. Muy contenta de estar acá y espero desde mi visión de mujer a ver qué se puede aportar a la charla. Hoy sos minoría, pero no fue a propósito. Esperemos que alguna compañera más se sumen y podamos equilibrar un poco esto. Así hay igualdad, paridad de género, digamos. Porque viste que dicen, ¿no? Dicen que los compañeros de Principio y Valores son todos varones. Sí, yo vengo a hacer la diferencia. Ahí también lo tenemos. Bueno, José, Emi, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, nuevamente un gustazo estar de nuevo acá y que sagrando la banda, digamos. Sí, buenas tardes a todos. Gracias, siempre gracias a los compañeros por este espacio para reflexionar y que nos ha servido bastante y pasé muy interesante la postura de la compañera hoy, porque esa vez nos faltó. ¿Usted ese día fue? Sí, para el día de el 8M. El 8M, así que ahora bastante interesante. Sí, y que me quedé así, con ganas de... Bastante interesante, así que bueno. Mi humilde aporte. Éramos todos varones ese día. Pero... Sí, no, éramos todos varones. Bueno, la cuestión es que ahora, ya pasó en ese caso el 8 de marzo. En aquella fecha hemos tocado también un poco sobre el tema de la figura de Isabel, la figura femenina fuerte en el peronismo. Y ahora pasó el 24 de marzo, ¿no? Hace pocos días participamos nosotros de la marcha también, los compañeros de Principio y Valores en otras provincias también participaron. Guillermo estuvo en Buenos Aires también acompañando la marcha con su columna ahí con los compañeros de Buenos Aires. Y este año tuvo la particularidad, lo que lo comentaba antes de que empecemos el programa, ¿no? De que la figura de Isabel estuvo, creo que como nunca, instalada en esta fecha particular. Generalmente los 24 de marzo siempre se hace enfoque sobre las cuestiones que sabemos todos, las cuestiones de los desaparecidos, de los familiares que siguen buscando, digamos, a sus seres queridos que todavía no aparecen. La lucha de las abuelas de Plaza de Mayo, tratando de buscar a sus nietos. Pero conforme van pasando los años, creo, va pasando el tiempo y
todavía en el peronismo sentíamos que había una figura que no había sido reivindicada, que no había tenido la repercusión, al menos también para pensar un poco la política de hoy en día, ¿no? Es decir, ¿por qué una figura de una expresidenta no se mencionaba dentro de las cuestiones políticas de hoy en día? Porque, a ver, el 24 de marzo fue un golpe institucional, un golpe de facto al gobierno peronista, al tercer gobierno peronista. En ese momento estaba presidido por la compañera Isabel Perón. Ya Perón había fallecido un año antes, creo que fue un año y pico de gobierno que tuvo Isabel, y en un momento muy convulsionado de la Argentina, ¿no? Donde había sectores tanto de un lado como del otro tratando de desestabilizar al gobierno, y es muy poco mencionado la figura de Isabel. No sé, yo lo tiro como disparador a esto, ¿no? ¿Por qué piensan que esto sucede? ¿Por qué Isabel parece que estuvo oculta durante tantos años? ¿Por qué no se la mencionó ni siquiera la dirigencia? Nosotros como militantes, yo creo que hace un par de años estamos los militantes empezando a romper un poco con, che, traigan la figura de Isabel de vuelta, porque al traer a Isabel de vuelta creo que nos ayuda a entender un montón de esa época. Y yo creo que eso tiene que ver un poco, ¿no? Yo creo que mucha gente le interesa de que no se sepa y que quede todo en una nebulosa de que no se sepa bien qué pasó en los 70. Y yo creo que cuando traes la figura de Isabel, empezás a entender un poco qué pasó en los 70. No sé qué piensan ustedes, compañeros. Quien quiera tomar la palabra. Buenísimo, Lucho. Yo creo, ¿no?, que, a ver, en un contexto tan complejo como fue los 70, con el tema de la dictadura militar, el gobierno peronista que fue víctima, ¿sí?, ante este golpe, es un tema complejo y hay diversos factores, pero creo que hubo como una especie de monopolio en cuanto al sufrimiento y la problemática, digamos. Es verdad, partimos que el tema de los derechos humanos, los desaparecidos, que sigue habiendo gente militante que desapareció y que hay familias que siguen buscando la respuesta, ¿no? Y que sigue el eslogan de nunca más. Pero también hubo otros problemas, por ejemplo, en el aspecto económico, gobiernos que sufrieron este golpe, obreros industriales que fueron desaparecidos, 20.000 industrias que durante la dictadura quebraron o desaparecieron por medidas económicas, y también bajo este modelo de gobierno que en el peronismo abogaba por una industria nacional, y que cuando hacen el golpe ya los militares tenían en carpeta los planes que iban a llevar a cabo. Tal como dijo la compañera Isabel, vinieron a destruir la chimenea que construyó Perón, o el peronismo. Entonces, es como que ese factor quedó como, o mejor dicho, ese problema quedó como invisibilizado, oculto, no sé por qué. Quizá alguno tenga la respuesta, habrá cuestiones políticas. ¿A quién le molesta que no se saque o que se toque este tema? ¿Por qué? Pero estaría bueno, discutirlo acá, y también como dice Guillote, que la política implica mirarlo del presente para adelante, ¿no? Eso más que nada. Tal cual. No sé si algún compañero quiere decir alguna otra cosita. A mí lo que me pasa con la figura de Isabel, que es lo que veo, como decían, ¿no?, que nos pegan por derecha y nos pegan por izquierda, es el tema del ninguneo, ¿no? Isabel la tratan como, bueno, era la mujer de... Y es como ningunearla eso, ¿no? A simplemente ser una mujer. Isabel era artista y era eso, ¿no? La tratan de eso, de que, bueno, no, ella no era política, ella no tenía una buena manera de comunicar las cosas, era simplemente una mujer artista. Lo mismo que decían de Evita, ¿no?, que era actriz y nada más no tenía. Exactamente lo mismo, sí, ese ninguneo simplemente por ser la mujer de... que ¿cuál sería el problema de ser la mujer? No, porque tenés que tener banca para ser la mujer de Perón. No es fácil. Y yo siento eso, ¿no?, que al día de hoy, más allá de las políticas, porque casi nadie sabe de las políticas de Isabel, porque no se habla poco y nada, se la ningunea por eso, simplemente por ser la mujer de... Hasta de los sectores feministas, ¿no? Porque los sectores feministas también la hacen a un lado.
en la parte de la historia argentina. Y eso a mí lo que me hace un poco de ruido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué por ser mujer? ¿Por qué por ser artista? ¿Por qué por ser la mujer de? Pero aparte yo creo que incluso eso no es verdad, porque cuando Perón todavía estaba exiliado, él la mandaba a Isabel acá a ser la delegada, poco más, digamos, la voz de Perón, para tratar de organizar acá el país. Era un quilombo. Estaban los dirigentes sindicales, que había una parte que querían seguir el modelo sindical, hablar con los militares y no hacer un peronismo sin Perón, como decían, con la figura, bueno, de Bandor, que quedó en la historia de como si fuese uno de los traidores del sindicalismo, etcétera, etcétera. Bueno, es un tema más profundo eso, pero ella venía acá, se reunía con la gente del partido, con la gente que estaba proscripta todavía, porque el partido creo que estaba proscripto, ni siquiera existía. Hablaba con los dirigentes sindicales, les bajaba línea de lo que de lo que estaba pasando, y ella se reunía, iba a provincia por provincia, y después le llevaba toda esa información a Perón. Y a partir de ahí se diagramaba a ver cuál va a ser la política ahora, cuál va a ser la estrategia para si el retorno de Perón o no, porque ni siquiera se hablaba del retorno de Perón, era tratar de primero legalizar los partidos políticos de nuevo en la Argentina, porque en ese tiempo había o gobiernos militares o gobiernos radicales puestos por los militares, que eran, digamos, una cortina democrática para hacer dar de que la Argentina más o menos seguía teniendo un nivel de institucionalidad, digamos, ¿no? Pero la figura de Isabel no fue un rol menor, digamos, la que, como dice Cami, no era la mujer de solamente, sino que cumplió un rol político muy fuerte. No sé cuántas mujeres están capacitadas o estaban capacitadas en ese momento para ir en los 60 o en los 70 a dialogar con dirigentes sindicales y armar más o menos todo el quilombo que armó, digamos, ¿no? Es bastante curioso eso. Y un contexto bastante jodido, ¿no? Violento. Claro, adverso, claro. Resulta también interesante, como decía acá Lucho, señalar que durante este último 24 de marzo hubo editoriales de varios periodistas de diferentes espacios que no pueden considerarse peronistas, que empezaron a hablar del tema. Hay una nota que salió en Infobae de la historiadora Claudia Peiró, que plantea como hipótesis de que este señalamiento que hubo como culpar a Isabel es como un mecanismo de la sociedad argentina para no hacer una introspección de la responsabilidad que tuvieron los diferentes actores políticos de los 70 en esa época. Como que salir de ese pensamiento de que cada actor político, cada espacio político era pasivo, y si no, era toda una interacción continua en esa época y todos tuvieron responsabilidades, pero bueno, resulta mucho más cómodo señalar en este caso Isabel. A una sola compañera, porque cayó todo sobre una sola compañera. Sí, es así. Y bueno, también resulta interesante ver que existen diferentes estudios, por lo menos de las ciencias sociales, diferentes artículos, papers, que hablan de diferentes aspectos del gobierno de Isabel, no solamente de lo político, hablan también de su rol como la primera mujer que fue elegida como presidente. Hay un artículo que plantea esto también de cómo ella en su asunción plantea que le digan presidente, porque era figura institucional, sí. Pero además mensajes que con alto contenido de feminismo para la época. Imaginemos en los 70 una sociedad argentina machista, y eso se ve reflejado en cómo describen al accionar de Isabel, ¿no? Como una mujer frágil, siempre dependiente de un hombre, que se vivía enfermando y ese tipo de cosas, que se intenta minimizar. Esto que dice Lucho, de que ella fue enviada varias veces por Perón para hacer negociaciones que no es para cualquiera, ¿no? Y imagínense en esa época venir a lidiar con el sindicalismo argentino de esa época, estamos hablando. El sindicalismo picante, sí, ¿no? Claro. Estamos hablando de que no es que no se la bancaba ni mucho menos. Y también, así como hubo abordajes bastante interesantes en este periodo, también hubo otros abordajes que la verdad tuvieron mucha repercusión y son muy vacíos, desde el espacio libertario más que nada. Hay un cineasta loquito que
que tiene una metodología autodidacta única de ver la historia. Él entiende de todo, ¿no? Sí, Él es vamos. economista, Camila. él es historiador, él es todo, él es todo. Colecciona recortes de diario. Claro. Y sin ser corporativista y caer en ser academicista, imagínense analizar una realidad, imagínense que analizamos la realidad de los últimos 5 años con recorte de diario. Lo subjetivo, lo arbitrario que puede ser ese análisis que sale. ¿Qué diario agarramos? Agarramos La Nación, Página 12, cada uno tiene su mirada, digamos. Y bueno, y este muchacho con eso construyó un relato que fuente Arial 12, porque y lamentablemente, bueno, va también de la mano con esta idea que tiene ese sector político de que denigrar la academia, los estudios universitarios. Claro. Y plantearon cosas realmente ridículas que si uno lee un par de artículos de diferentes corrientes, se da cuenta que es mucho más complejo el tema, que hace falta un revisionismo también por parte de la academia. Y yo creo que bueno, en este último 24 como que se empezó a ver que se está volviendo a hablar del tema, y eso es bueno para poder ir sacando algunos elementos que se pasaron por alto, ya sea sin querer o queriendo se pasaron por alto, pero bueno, me parece muy positivo esto de que se vuelva a hablar del tema, ¿no? Sí, a mí me gustaría, a partir de lo que dijo un poco el compañero Miguel, que era esto de lo que dice nuestro conductor Guillermo Moreno, que mirando de acá para adelante la cosa. No es posible construir un buen programa, un buen proyecto de país de cara a lo que viene si no tenemos una memoria completa de lo que pasó. O sea, de lo que pasó en los 70, en todo ese ambiente, en esa atmósfera. Recordamos que estaba la Revolución Cubana, la atmósfera de los 70, y bajo ese contexto una mujer que se paró ante una corporación que venía desde el 55 con gobiernos semidemocráticos, gobiernos militares, se plantó e hizo valer la institucionalidad. Ella se la bancó y demostrando que fue un golpe de Estado. Y también otra cosa para reivindicar, creo que hace poco vi un video de un periodista muy conocido en La Nación, Pagni. Pagni, que empezó a El reivindicar... compañero Pagni. Pagni. Compañero Pagni. ¿Quién hubiera creído, no? Que alguien de La Nación y no de canales que uno diría, bueno, esos canales amigos, hubieran reivindicado a una compañera como Isabel Perón. Claro. Y entonces, como para un poco volver a reconciliar a la sociedad argentina de cara a lo que viene, a hablar de hacer una memoria completa de lo que sucedió en los 70, creo que viene bien. Y este tipo de espacio nos va a venir como anillo al dedo para hablar de una presidenta en un momento muy crítico, que no tiene un busto en la Casa Rosada. No tiene el busto, tenemos... no. Sí, pero No todavía tiene- mucho más sutil de que está como prohibido hablar o que si mencionás el tema ya directamente te encasillan como que sos antiderecho humano, Facho. Sí, sí. Bueno, algo que me llamó la atención que vos dijiste hace rato de culpar a Isabel, que hay como cierta manía de la sociedad de culpar a una sola persona, digamos, de ambos lados. Lo vi mucho ahora en las redes sociales, ¿no? Porque tanto este muchacho que vos mencionas, Diego Recalde, y muchachos que son del trotskismo o de la izquierda, coinciden en la misma sintonía, ¿no? De atacar a Isabel Perón, porque la construcción narrativa que ellos hacen es que, bueno, hubo una represión, digamos, previa al golpe, y esa represión fue llevada adelante por la AAA la manejaba Isabel, ergo la manejaba Perón. Esa es la construcción narrativa que hacen, de que la AAA la manejaba Perón y Perón estaba al tanto. Bueno, Diego Recalde directamente es un animal, una bestia que dice que Perón hizo desaparecer gente directamente, dice él, ¿no? Claro. Así Claro. que bueno, estamos hablando con ese muchacho no se puede dialogar. Claro, y sobre todo en ese tema legal, porque es como que equiparan que ya venía la represión antes del golpe. Dicen, bueno, ya se desaparece gente antes. No, si legalmente... El segundo decreto, después del decreto que emite Isabel después del golpe, que era del aniquilar el accionar subversivo, emite un segundo decreto que casi nadie lo menciona, que habla de darle un marco legal, legítimo a todo ese proceso, de llevar a los detenidos a los juzgados federales y que se los juzgue la justicia. Claro. Claro. Era totalmente distinto de lo que pasó después.
O sea, hay una gran diferencia que hay que empezar a hablar de eso también. Y bueno, siempre, viste, se agarran del decreto, el famoso decreto de aniquilamiento, que hasta en el juicio a las juntas, digamos, lo llevaron a Luder a declarar y le preguntaron a Luder, que en ese momento, porque estaba de licencia Isabel, él firma los decretos y él firma la ampliación de ese decreto para todo el territorio nacional para aplicar eso. Y él le preguntan, cuando usted firmó esto, el decreto de aniquilamiento, ¿qué entendió? Y Luder dice, lo dice, está en el video, está grabado, se puso la figura de aniquilamiento, hablaba de aniquilar el accionar, no hablaba de eliminar a la persona, al sujeto. Lo dice Pero clarito, aparte que está en el los- juicio a la Junta, muchachos, Claro. vean los videos. Ese era el Es como espíritu dice de Lemmy, que lo juzgue la justicia, ¿quién más? Claro. Claro. Pero por eso te digo, hay como toda una leyenda negra del peronismo de los años 70, que bueno, capaz que nuestra labor militante ahora, en esta época, un montón de años después, empezar a, no sé si decir deconstruir, porque no me gusta mucho esa palabra, pero desmontar esa leyenda negra, porque la leyenda negra generalmente la fabrica el enemigo para tratar de deslegitimar cualquier acción política que uno quiera llevar adelante. Y si la intención es de hacer pelota al nombre del peronismo, bueno, bastante hicieron, digamos, durante mucho tiempo. Y ahora capaz que llegó el momento de que los compañeros salgamos a hablar, salgamos a dar la discusión, porque la compañera todavía está viva. No sé si algún día irá a dejar en algún documento, en algún libro, sus memorias. Creo que ya tiene un libro bibliográfico que hizo el compañero Diego Macieri, que en algún momento estaría bueno Hablar con replicarlo él. y hablar con él. Vamos a ver si lo podemos tener en Sí, algún sí, momento sí. en alguna sería un charla. lujo. Él nos va a explicar un montón, pues es un libro así gigantesco sobre Isabel. Pero bueno, esas fueron las impresiones que nos dejaron el 24 de marzo, último. Se rumoreaba también de un montón de cuestiones que finalmente Milei iba a hacer y que hasta ahora no hizo. Así que no sé si hay alguna cuestión más que haya quedado con respecto a Isabel que quieran mencionar. Si no, podemos avanzar y hablar de otra cosa. Ahora tenemos dentro de poco, el 2 de abril. Sí, yo quería agregar algo, Lucho, Sí, en dale. base a lo que dijo el compañero Flavio, que por ejemplo nombrar, ¿no?, a Isabel, que ya no se te cae una lluvia de cascotazo. Sí. No es eso macartismo, no es eso proscripción ideológica. ¿Qué es, digamos? Pero bueno. Es que sí se lo siente. Hace una semana estuvimos con los compañeros en un programa y la nombramos a Isabel y se Sí, hizo un sí. recorte sobre eso. Que lo único que dijimos fue eso, que es la primer mujer presidente del mundo y que fue a parar en Cana, que fue torturada, que fue la primer presa en la dictadura militar. Y tan solo por decir eso, a mí en particular me ha llegado una catarata de comentarios muy agresivos hacia mí, simplemente por nombrarle Isabel. Y encima son comentarios de supuestos compañeros. Claro. Eran comentarios de compañeros militantes peronistas, supuestamente. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué onda con esos compañeros? ¿Dónde está la cabeza de esos compañeros? ¿Dónde están ubicados? A mí me pareció una manera muy violenta y simplemente por nombrarla a la compañera y por decir la verdad histórica, ¿no? Claro. De hecho, bueno, este espacio está abierto como para que esos compañeros, si en algún momento tienen alguna documentación o respaldo bibliográfico, que digan, a Que ver, traigan mira, aval. yo tengo pruebas acá de que esto pasó, Claro. No vale esto recorte de pasó. diario. Y Sí. no vale decir... No recorte de diario, ¿no? Como Claro. hace Diego Recalde. Y no vale decir, porque también vi muchos comentarios, no, porque a mí una vez me dijeron que... Sí. No, acá y fuente. es todo supuesto, ¿viste? Acá La fuente. fuente no sé de dónde. Sí. Argumentos sólidos, No, no chamullo. es que va a ser complicado, digamos, pero está bueno que demos la charla, a ver, abiertamente. Nosotros nos la bancamos. Por supuesto que nosotros sí, aparte, hay no, invitación mirá. a todos los compañeros, la juventud del movimiento, hay que invitar y debatir esto, porque Claro. va a servir a todo el movimiento estos Como debates. dice Guillermo, nosotros siempre tendiendo puentes Claro. y también para la construcción de conocimiento o la discusión de estas cuestiones que, bueno, se puede consensuar o no, pero hay que darlas, no pasa nada con hacer el revisionismo y bueno. Hablar de historia, voy a citar al compañero Juan Bautista Alberdi, ya que estamos de moda con los libertarios, claro. liberales y demás. Él decía que una mala historia es el origen de una mala política. Hasta él sabía de que si falteás la historia, si venís de un mal comienzo, de una cosa mal contada, te va a llevar a cualquier lado, digamos esto. Él lo dice un liberal, no lo dice alguien del campo nacional y popular, entre comillas.
Che, pero qué loco, ¿no? Hablando de esto de la historia mal contada, yo a veces me acuerdo, ¿no? De cuando cursaba la secundaria y cuando veíamos historia argentina, cómo se pasa por alto todo esto, ¿no? Depende de dónde esté posicionado cada uno y me parece cualquiera, porque la historia debería ser contada en su totalidad. Entonces, yo soy de una generación, bueno, creo que todos somos de la misma generación, donde nos contaron la historia media, ¿no? Sí. Y el tema era odiar al peronismo. Incluida Isabel, incluida... ¿Y por qué? ¿Por qué uno tiene que ir solo a los libros? Porque eso ya no sale de la escuela. ¿Por qué no se cuenta la verdad histórica? Sí. Es muy complicado. A veces a mí me da bronca, ¿viste? Porque coincidir quizás con el relato libertario donde dicen, bueno, la universidad está súper ideologizada. Y la verdad que tienen razón en cierto modo. Pero es que lo dice Guillermo y eso que me quedó mucho últimamente, que él dice que, bueno, no hay una historia oficial únicamente de los liberales, sino que también está la historia oficial del Partido Comunista. Que esa no se la cuentan, digamos. O sea, no. Y esa es bien jodida, la del pero- Partido Comunista, pero bien por supuesto, complicada. Sí, yo creo que de ahí vienen montones de cuestiones de los 70, de esto que decíamos hace rato, de que Perón creó la AAA. Eso, no sé, no viene de inocentemente armado de algún lado. Si No. Perón justamente fue el que quería pacificar el país. No hay una sola política que haya ejecutado Perón estando en vida, ni en su primer gobierno, ni en su segundo gobierno, ni en su tercer gobierno, que sea de represión, que sea, qué sé yo, de algún acto de violencia. Siempre los actos de violencia lo cometieron en contra del peronismo cuando gobernaba Claro, el todos se peronismo. olvidan cuando nos bombardearon la plaza. Sí, no que una fecha que de es, no eso tiene, no no se es ni habla, feriado, no se habla nunca. nunca. El ¿no? primer acto de terrorismo, digamos. Sí, que lo cometieron incluso fomentados por dirigentes radicales. Uno que tiene un nombre de una estación de subte que se llama Carrizo. Él fue el que puso bombas en medio de un acto del peronismo donde murieron gente. Y tiene un nombre de un subte, de una estación de subte, si no tengo entendido. Un día Guillermo lo mencionó. Sí, cuando se revisan los nombres de las calles o de espacios públicos, ahí agarrate. se sabe la historia. La historia de cada uno. Sí, sí. Pero sí, es muy interesante esto de que dice la compañera de que, bueno, igual, como que la historia nunca es totalmente objetiva, ¿no? Claro. Pero bueno, cómo se intenta acercar a la objetividad con la triangulación de elementos metodológicos, fuentes, contextualización regional, mundial, Claro. y bueno, analizar todos esos temas para no caer en ser arbitrarios. Claro. Y bueno, y esta leyenda negra pareciera ser un poco no arbitraria, pero bueno, también es como que si al Papa Francisco también le hicieron una leyenda negra, Sí. es como, no solamente, bueno, y con Isabel pasa esto también de que mencionaba también la compañera, de que como capaz es más grave o se intensifica por el hecho de ser mujer, Claro. que también se nota mucho esto en esta leyenda negra que existe. Sí, es como, tal cual, Flavio, es como el camino fácil, ¿no? Pegar a Isabel porque es mujer, débil, sujeta a decisiones políticas, pero es el camino más fácil, digamos. A ver si indagamos, ¿no? Tocaste a Francisco recién. Sí. Y ahí, el año pasado, fue que vino Aldo, nunca me acuerdo el apellido. Dudevich. Bien. Usina cultural. Vino a la Usina Cultural acá a presentar un libro sobre Francisco. Tuvo poca repercusión eso también, pero fue muy esclarecedor el testimonio que él dio. Los libros que él tiene explican bastante sobre la figura de Francisco y también su rol en la dictadura. Curiosamente, bueno, hace poco estábamos recordando cuando lo llamaron a declarar acá en uno de los juicios 2010. en 2010, cuando él era 2010. cardenal de Buenos Aires. Sí, sí. Si nos pueden contar algunos compañeros que... Yo les quiero leer un pedacito. A ver. Y de ahí quiero que me digan ustedes qué piensan, ¿no? Bien, buenísimo. Dice que Bergoglio fue citado como testigo en 2010. Soportó un duro y humillante interrogatorio por parte de jueces Daniel Obligado, Germán Castelli, Ricardo Farías y los abogados querellantes Luis Zamoria y Miriam Breckman. No sé si les suena ese nombre, ¿no? Muchos compañeros están con ganas de votarla, me parece, Sí, ¿no? sí, la compañera rusa. Dice que lo llevaron a un lugar de imputados. Lo querían llevar a toda costa a Bergoglio a un lugar de imputado. Al Papa Francisco, Al Papa ¿no? Francisco. Así es. Él jamás nombró a nadie. Jamás. Y para sumar a esto también, de que, bueno, cuando el autor del libro, Aldo Dudevich, vino a hacer la presentación, contaba de cómo surgió esta leyenda negra de Francisco,
y bueno, un periodista. Periodista famoso. Bien Famoso, conocido. muy querido acá por todos, ¿no? querido por Bastante todo. querido, no sabe cómo lo queremos. digamos. Muy famoso que, bueno, inició esta campaña en contra de Francisco, y después se mostraron documentos de que este periodista famoso tenía relaciones con militares, colaboraciones en escrituras con... Era medio un servilleta. Era medio servicio. Me olía a Que servilleta. lo mismo es compañeros, digamos. Le Sí. escribía, Estaba en la había escrito guerrilla. el prólogo a un Así libro es. de la Fuerza Aérea, Claro. me acuerdo, que lo denunció la Nata en su momento, me Sí, acuerdo. sí, Lo sí. habían condecorado de la Fuerza Aérea por eso, por esa colaboración. Qué curioso, ¿no? Ser Sí. montonero y estar ahí en Sí. esas relaciones con los muchachos, pero bueno. Mira. Bueno, ahí quería aportar algo, ¿no? Yo sé, Flavio, vos tenés conocimiento de la antropología y todo eso. Y No. Ah, nada. Bueno, no, entonces cerramos acá, digamos, son chantas ya. Vos sabés que se me viene a la cabeza que como también tuve cursos de materias del profesorado y nombran así autores antropólogos, ¿qué? Y uno que me llamó la atención, te debo el nombre, era de un antropólogo que hablaba de que como que la información falsa o defenestrar a una persona viajaba mucho más rápido de boca en boca, que era el camino más fácil, que con respecto a, che, ¿será verdad? Digamos, ¿será verdad? Me pongo a investigar, leo, indago, y es como un ejemplo típico. Puedo decir, che, el vecino de Emi, vos sabés que tiene problemas de alcohol. Sí. Paso de boca a boca, se expande, pero ninguno va a decir, che, ¿de verdad? ¿Posta es esto? A ver, voy a averiguar qué onda. Bueno, creo que esa analogía se puede llevar, ¿no?, al caso de Papa Francisco, cuando un periodista muy fácilmente con la pluma instaló miles de falacias muy graves que muestra una falta de honestidad intelectual en instalar eso, ¿no? Y que después cuesta, pero que por, digamos, por buenos profesionales que existen, ¿no?, en la sociedad argentina, tenemos el caso de Aldo Rusdevich, Sí. que en su libro, justamente la compañera Cami nombró, ¿no?, una parte en el cual hace una revisión de esto y hasta da un papel crucial, ¿no?, que tuvo el Papa durante la dictadura, ¿no? Y algo para resaltar de Aldo Rusdevich es que ahí está la diferencia entre autodidactas responsables con la información y con la fuente, porque tengo entendido que Aldo no es historiador, y los libros que tienen no solamente tiene testimonios, encíclicas, documentos oficiales, que le da todo un marco, una contextualización a lo que está tratando, a diferencia de otro autodidacta como el muchacho Recalde, que bueno, tira fruta. No, se tomó el trabajo en serio de hacer un trabajo periodístico, Aldo, para buscar testimonio sí. y demás. Sí, y era muy jodido encontrar testimonios porque, como decía recién, Francisco nunca dio nombres. Claro. Porque él decía eso, ¿no? Que las acciones hablan por sí solas. Que los que tenían que hablar, él no era el Claro, que y tenía él que tirar aportó, nombres. no se autobombeaba. No. Los que tenían que hablar son las personas que fueron beneficiadas, las que él salvó. Bueno, así se llama el libro, ¿no? Salvados por Francisco. Y que hay muchos que no dijeron nada, ¿no? ¿Y qué pasa con esa gente? Cuando ves que la persona que te salvó la vida está siendo bastardeada de ese modo en los medios públicos, ¿por qué no decís nada? Yo creo que, bueno, es lo que decía Aldo, ¿no?, cuando vino, de que hay un italiano, Nella Scavo, que fue el primero en hablar sobre esto, ¿no?, sobre la lista de Francisco. ¿Y qué nos pasó a nosotros los argentinos? ¿Por qué dejamos que pase tanto el tiempo y por qué dejamos que los bastarden de ese modo? Por no leer, por no investigar, por no buscar, por quedarnos solamente con el relato que salían en los medios, ¿no? Y por parte de un supuesto compañero. Sí, bueno. Compañero que desprestigia hasta nuestro Claro, conductor, a claro. todo, sí, miente descaradamente. Sí, pero no creo que era por la razón que decía recién el compañero de que tenía mala fuente y demás. Puede haber un interés detrás, digamos, de Claro, que cuando no hay una lógica detrás o porque hace un accionario es porque algún interés inconfesable debe tener. algo lo mueve para hacer eso, digamos. Bueno, la intención de él, creo que una vez que había fallecido, creo que Juan Pablo II, tuvo la oportunidad, Francisco, de ser elegido papa en aquella oportunidad y
también hubo como toda una movida mediática. Es que fue por esto. ¿Eh? En ese contexto, ¿no? Sí, es que fue por esto. Imagínate, vos estás por ser elegido. La persona más importante de la Iglesia Católica y te cae esta supuesta denuncia en tu contra. Es bien jodido, es bien complicado. Y nadie se está haciendo cargo del daño que hicieron, ¿no? Hoy, de repente, es lo que pasa, ¿no? Cuando uno fallece. Lo mismo que pasó con Maradona, ¿no? Maradona falleció y de repente son todos maradonianos. Ahora son que Francisco era el mejor del mundo. Que cuando estaba en vida no hicieron absolutamente nada para protegerlo. Para proteger su integridad, ¿no? Y dejamos que, bueno, que se lo coman las mentiras. Y hasta el día de hoy uno tiene que seguir discutiendo y decirle, no, esto no fue así como te lo contaron acá. Claro. Fue de esta otra manera. Sí. Y comenzar con la pregunta de qué hacía Jorge Bergoglio en los años 70, ¿no? Bueno, este libro como que indaga en todas esas cuestiones y una de las cosas interesantes es que en el año 1973 Jorge Bergoglio con 26 años de edad es designado como el provincial de la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús es una institución, no soy un experto en el tema, pero según el libro era una institución grande que tenía a cargo centros de formación, 3 universidades y 200 sacerdotes. Todo esto dirigido... A los 26 años manejaba toda esa gente. 26 años. Qué bueno, él ahí en alguna entrevista dice como que a él siempre se lo tildó como que era de derecha, de la gente sin conocerlo decía es de derecha, pero porque él con 26 años, imagínense, hace cargo de esa estructura y él confiesa que era un poco autoritario, pero en el sentido de que era joven para manejar todo eso y no tenía las herramientas quizá, entonces le salía de esa manera. Pero bueno, resulta interesante cómo en este proceso él tenía el objetivo o la orden de cuidar a 200 sacerdotes. Y otra cosa que, bueno, estaría bueno charlarlo también, es que este contexto sacerdotal también estaba influido por un contexto mundial, por un contexto de teorías tercermundistas, de movimientos de sacerdotes que eran militantes y que no solamente evangelizaban en barrios pobres, sino que también participaban activamente de la política, ¿no? Eran los famosos movimiento de los sacerdotes del tercer mundo. Sí. Qué época, ¿no? Para militar en política. Tremendo. También lo que nos contaba este libro, que Francisco no era un militante político, pero desde su lugar intentaba ayudar a los demás, aunque no coincidía en el pensamiento, ¿no? Ni en la acción. Lo bueno que este libro es como, no tiene un aspecto religioso, sino es como más como historiador político, ¿no? Lo cual ofrece una cierta seriedad, digamos, con respecto a otros puntos de vista, digamos. Pero lo bueno es que da, da ejemplos, el cual es un relaburazo en el que viajó, entrevistó a las personas, todo, ¿no? Que fueron salvados por Francisco. Sí, así es. Vamos a tener dentro de poco también una actividad relacionada con Francisco dentro de poco, donde vamos a poder indagar un poco más de eso, no es por hacer autobombo de nada, pero sí. Va a estar bueno también, creo que en la universidad lo vamos a hacer, así que vamos a ver qué sale de ahí. Vamos a invitar a otros compañeros también a que se sumen a esa movida. Ya se va a cumplir ahora un año, el 21 de abril, si no me equivoco. Un martes, 21 de abril. Un martes. Y creo que, bueno, capaz que un par de días después vamos a hacer la actividad esa de hablar del pensamiento de Francisco, porque también tenía un pensamiento político, un pensamiento social, aparte de su historia de vida y de todas las iniciativas humanitarias que tuvo, digamos, en la dictadura. Pero es muy interesante, es muy rico el pensamiento de Francisco, expresado en sus encíclicas, para indagar un poco sobre eso. Así que abril va a estar interesante. Es impresionante porque recién cuando ustedes nombraban esto, ¿no? De tender puentes, ¿qué más hacía Francisco que tender puentes, no? Él no solamente se manejaba dentro de lo que sería el catolicismo, sino que tuvo contacto con referentes de otras religiones para lo mismo, ¿no? Para esto de tender puentes, y es impresionante, ¿no? A mí me emociona mucho hablar de él. Personalmente, a mí Francisco me tocó un punto muy... en mi espiritualidad, yo antes me concebía atea, y desde que empecé a estudiarlo y a escucharlo y a leer sus encíclicas, me movió una cosa por dentro y dije, no, es por acá,
es por acá y me parece bellísimo. Él decía, ¿no?, que su tarea era esa, ¿no?, de convertir al que no creía, y yo creo que lo ha logrado. Y después yo escuchaba, creo que era el Padre Pío, ¿no?, que uno de su... hizo como 3 milagros al mismo tiempo. Sí. Convirtió al padre, curó al hijo y curó a la madre, ¿no? Curó a la madre. Y yo me sentí muy identificada con eso, porque yo digo, Francisco logró en mí eso, ¿no? Me sacó el ateísmo de encima y me convirtió, y me parece espectacular, me parece espectacular. Yo creo que se vive distinta la vida, ¿no?, desde la espiritualidad. Y yo creo que es algo que logró Francisco, y es algo que nos tocó a varios ateos. Y es una invitación también a las personas que no son creyentes, digamos, para que indaguen el pensamiento de Francisco, porque tiene mucho de política ahí adentro. Si uno lee la encíclica, uno lee Fratelli Tutti y te da vuelta la cabeza, No, digamos, seas creyente o no creyente. Sí, sí, sí. Una profundidad en los pensamientos, en los conceptos. Involucra una filosofía, ¿no? O sea, tal cual como dice Lucho, al margen que seas creyente o no, representa una línea de pensamiento y es muy enriquecedor, digamos. Sí. Y está muy entrelazado con el peronismo, porque bueno, una de las discusiones capaz un poco superficiales que siempre... ¿Era peronista o no era peronista? Vamos a... La pregunta si decían era peronista. No viene por claro. Y bueno, acá en el libro él dice que él no era peronista, pero que el peronismo está muy relacionado con la doctrina social de la Iglesia. Además, Dudević cuenta una historia de que uno de los personajes que ayudó a Perón a elaborar la doctrina peronista fue el monseñor de Chaco, creo, de Carlo, Nicolás de Carlo. Sí. Y que hay una anécdota que cuando Perón va al Chaco le dicen, para que saquemos la duda, de Carlo no es peronista, Perón es de carlista. Sí. Y bueno, y Dudević dice, después, si Perón existiera ahora diría lo mismo de Francisco. Sí, Francisco totalmente. no es peronista, Perón es francisquista. Perón es francisquista. Qué grande general. Fue maradoniano, ¿no? Eso. Yo lo escucho al Diego diciendo una cosa así, más o menos. Bueno, el Diego lo dijo, ¿no? Dice, claro. Le dijo a su padre, después de visitarlo al Papa, porque el Diego creo que se aleja de la religión. Se aleja de la religión. Y después del encuentro con el Papa, vuelve a su casa y le dice a su papá, esto se lo cuenta a Guillermo, hay un video que anda dando vuelta que es muy hermoso, donde está el Guillote y Diego al lado y le dice al oído. Siempre el Guillote ahí en medio de todo el quilombo. Le dice al oído. Y después de verlo al Papa me cambió la vida. ¿Y sabés qué? Yo le dije a mi papá, te tenés que hacer francisquista. Dice, Francisquito está bien. Yo soy hincha de Francisco. Qué increíble, qué increíble. Sí, la influencia positiva que tuvo en varios aspectos y más que nada en los jóvenes, ¿no? También. Sí. Él, acá en el libro señala que en la conferencia que dio en el 2014, creo, a los jóvenes, la idea del buen manejo de la utopía. Francisco les dice a los jóvenes que lo importante que es la riqueza que es el buen manejo de la utopía. Y para esto, él dice que hay que tener en cuenta la memoria y el discernimiento. Con esos 3 elementos, la utopía para mirar al futuro, la memoria para mirar al pasado y el discernimiento del presente. Muy profundísimo. Completito, ¿no? Sí, impresionante, sí. Mucho tiempo también por la progresía, ¿no? Estos ataques progres que tuvimos todo este último tiempo, se ninguneó también a la Iglesia, ¿no? Tirándola menos, a que si sos creyente sos ignorante. Y los ignorantes, te das cuenta que son ellos porque es impresionante la cabeza de un cura, es impresionante el estudio teológico, es impresionante, es una cosa que no tiene límite. Yo desafío a cualquier progre tratar de leer algún texto de Santo Tomás de Aquino, de San Agustín, a ver si no le da vuelta la cabeza. No les da. Es increíble, ¿no? Cómo se trató eso, ¿no? De tratarte de ignorante y de ningunearte de esa manera, simplemente por ser creyente cuando es súper rico, No, y aparte le ayuda bastante a la política, la fe, muchísimo, por el lado de la caridad, del servicio. Francisco escribió un libro que era El verdadero poder es el servicio. Y un poco también lo que hizo con los Salvados por Francisco. No se autobombeaba, era todo servicio, estar ahí. Y también otra cosa que decía vos, compañera Cami, que era esto de que para empezar a tener puente con otro espacio, no necesariamente dentro del movimiento, sino también en general en todos los espacios políticos. Que viene a esto del principio que Francisco tenía, que lo dice muchas veces en Fratelli Tutti, la unidad es superior al conflicto. Claro. Tender puentes es como que... Y el diálogo también muy importante dentro de la política. Sí. Y este espacio no viene de 10.
para hacer todo Sí, eso. sí. No, es muy apasionante hablar de Francisco, porque tenés absolutamente todo para decir de él. Sí. Es impresionante. Y trasciende lo religioso como Totalmente, totalmente. llega a diferentes esferas, ¿viste? Político, económico también. Tiene varios escritos sobre la economía bastante. Sobre la casa común, sobre Casa la común. ecología, Medio ambiente. sí, el medio ambiente. Sí. Sí, muy apasionante, sí. Hay un testimonio acá en el libro que habla de que El Francisco, compañero, sí. agasajo del Gracias, compañero. compañero. Qué grande. Tenemos café, tenemos todo acá. Sí. No, mejor que el primer programa. En el primer programa no teníamos nada, vasito de así- agua. Subiendo de así va a ser nivel. cada vez mejor. Así es. Después va a venir la piseta. Bien, azúcar. Bueno, gracias compañero. Tenemos azúcar, todo. Qué grande. Tenemos una producción, boludo. Sí. Es uno solo, pero parece pulpo, ¿viste? Está en 10.000 cosas a la vez. Un grosso, un grosso. Qué grande, Gracias, compañero Nico. compañero. Muchas gracias, Nico. Hay un testimonio, en realidad no dicen nombre, creo que no se lo pudo ubicar, no se sabe quién es, porque Francisco nunca lo dijo, de una persona que era muy parecido a él físicamente. Sí. Y Francisco le presta su DNI en plena dictadura militar. Díganme ustedes, compañeros, ¿quién está dispuesto a ponerse en peligro Sí. de esa manera para salvar la Encima, vida de otro? En ese A testimonio. dar el DNI de uno, Dar el DNI que de te pueden ir a uno. buscar de una, digamos. Dice que el muchacho es el que era parecido a él, estaba muy nervioso y dice que se sorprendió de manera escalofriante de la tranquilidad que tenía Francisco a la hora de guiarle ante esta travesía que era en ese momento persecución y todo, y lo acompañó hasta la frontera, estuvo ahí. Sí. Tremendo. Increíble, Y también de increíble. esconder compañeros o no compañeros solamente de cualquier ámbito. Cualquier persona que esté en peligro. Sí, en el Claro. auto. No le pregunto de qué ideología No, era, no, nada. a digamos. nadie. Estás en Ante peligro. todo era una persona humana, ¿Eh? siempre tuvo eso Francisco, ante todo, no importaba si era la ideología, ¿no? Ante todo era una persona humana. Y pensar que hoy en día, ¿no? Algunos sostienen, no, colaboro con la dictadura. Míralo, ¿no? Y más que nada de los sectores de izquierda, ¿no? Que no hacen más que otra cosa que pegarle a los que estamos de la vereda del frente, digamos. Claro. Y yo creo que Francisco era uno de esos, ¿no? Como le leí hace un rato. Y también como De ponerlo de papa, esa manera. perdón, ¿cómo es? Sí. También como papa reivindicar a las víctimas, a los sacerdotes que murieron en ese periodo. Bueno, está el caso del Monseñor Angelelli, que era Monseñor de La Rioja, que fue asesinado creo que en 1976. Sí. Y bueno, después Francisco, como que creo que la canonización sale dentro de poco. Sí, estaba en trámite supuestamente Claro, estaba eso. en trámite. Para, sí. Y bueno, Francisco siempre resaltó no solamente el servicio de este monseñor, sino bueno, también el hecho de cómo terminó su vida, ¿no? En mano de la dictadura, digamos. Sí, también está el caso de los curas palotinos, también creo que en Buenos Aires, o no me acuerdo en qué parte había sido, pero hay varios testimonios, digamos, la iglesia, o sea, la iglesia tampoco escapó a la represión de la dictadura. Cualquiera estaba en peligro en aquel momento, más allá, Sí. hay desaparecidos también radicales, de izquierda, delegados peronistas un montón también, creo que el peronismo siempre el que pone, digamos, más número de muertos siempre cuando hay sindicalistas. Obreros industriales. Sí. Sí. No, por eso, tenemos que hacer un trabajo, creo, intelectual, tenemos que salir un poco de la pereza, digamos, de estar en casa y tratar y agarrar cualquier discurso y hacer lo propio, y es cuestión de sentarse a investigar. Uno, si se toma el laburo militante en serio de llegar a la verdad, se llega, empezás a tomar elementos de montones de lados, y capaz que la historia que te contaron en algún momento no es tan así, y vas indagando, y se trata de hurgar un poquito, ¿no? Sí. Y acomodar también, ¿no? El tema del relato. Yo tengo un compañero de laburo que yo le tengo mucho cariño, pero él es muy gorila. Y me está, Muy gorilón, ¿eh? me está costando mucho, ¿viste? Y me da bronca porque yo le tengo mucho cariño. Y yo digo, compañero, vos sos peronista. En el fondo yo sé que él es peronista, pero él se niega, está negado. Y vos sabés que nosotros tenemos un proyecto acá con los compañeros de hacer un mural del Papa, ahí en el barrio donde yo laburo. Y yo le comenté, ¿no? Muy, muy entusiasmada, le digo, no sabés, hablé con la comisaría del barrio, nos prestan una pared. No estoy de acuerdo que hagan un mural sobre Francisco, porque para mí fue el peor papa de todos. ¿Y por qué? Le digo. Porque nunca vino a Argentina y aparte era zurdo.
Y ahí es donde vos te das cuenta, ¿viste? ¿Quién es Diego Recalde, tu compañero de trabajo? Y él siente que es de derecha. Y es el mismo discurso que maneja la izquierda también con Francisco, ¿no? Y para la izquierda, Francisco era de derecha, supuestamente. Sí, así que- Claro. Y bueno, y si te pegan por derecha y por izquierda, debe ser peronista. Algo estás haciendo bien. Algo estás haciendo bien, tal cual. Sí, pero qué loco, mirá vos. Sí, No le sí, gusta. sí, sí. ¿Y Sí, quién era el papa? Un papa copado para él. Era... No, nunca me dijo, no profundizó en el tema. Pero. Mirá que hay como 200 papas para elegir. a ver. Claro, pero me pareció súper fuerte y solamente por el hecho de no haber visitado el país. Y también no se ponen a pensar, ¿no? Si Francisco venía a Argentina cuando estaba gobernando el peronismo, ponerle, ¿no? Por Sí, así decir. entre comillas. ¿Qué iban a decir de él? Si hubiese venido con Bueno. Macri, ¿qué iban a decir de él? Mirá lo que pasó con la selección argentina por no haber ido a la Rosada cuando salió campeón del mundo. Hasta el día de hoy se le están cobrando a Messi esa factura, ¿no? O Si sea, venía el Papa. tiene un peso también. Se lo iban a querer apropiar todo. Acá Claro, tal Argentina cual. es un país, Sí. es muy particular. Es muy una particular. correlación lógica Somos por particulares. parte de Francisco de la cautela, ¿no?, que tuvo en esa época y ahora también teniendo en cuenta de que lo iban a usar políticamente. Claro, Sí, tal cual. se venía, pero bueno, hay gente que no lo ve así. Es interesante una cosa que marca en el libro de que, bueno, en esa época había una revista que manejaba la AAA que se llamaba El Caudillo y que en un periodo del tiempo empezaron a aparecer el nombre de sacerdote de la Compañía de Jesús. Entonces él plantea que su único objetivo era salvar a cualquier costo a la mayor cantidad de sacerdotes de su compañía y de cualquier persona en general que le iba a pedir ayuda, ¿no? Sí, tal cual. De diferente manera, como esta de entregar el DNI, Esconderlo. en diferentes institutos de enseñanza. Sí, también es muy de, digamos, de la enseñanza de los mismos curas, digamos, por la enseñanza que tienen ellos, como dice Camian, decía al comienzo, de no salir a alardear de que, ay, mirá, yo salvé a tanta cantidad de gente, porque podía haberlo hecho tranquilamente Claro. eso, ¿no? Claro, Pero y se bueno, cortaba ahí quizás. nada, se cortaba ahí, quizás hubiese hecho un laburo de prensa para decir esto no fue verdad, pero bueno, la formación que tienen ellos, digamos, los curas, es bastante particular justamente. El hacer el bien no tiene que tener una intención de fondo de atrás de decir, mira, ensalzarte en eso y decir, miren, yo soy el mejor tipo del mundo, miren a toda la gente que salve. Porque es como casi como una, no sé cómo decirle, no sé si una soberbia, alguna Claro. cosa de... que El como un autobombo. Claro, Lo hacen en silencio, sin marketing, sin nada, tanto bombo. exactamente. Y es lo que hacemos nosotros también como militantes, ¿no? Accionamos y nadie se entera, porque lo hacemos para el otro. No hace falta publicarlo en todos lados, ni llenarnos de fotos, ni nada. Es simplemente ir y hacer y punto, y ya está. Y seguimos el ejemplo, ¿no? Claro, Seguimos el tal ejemplo. cual. Tal cual. Sí. No, Es muy- más complicado hacerlo así, pero bueno, igual no lo hacemos con gusto, lo hacemos con placer, el servicio de la militancia para nosotros es lo mejor, digamos, a mí me encanta ir a hacer un mural, juntarme con los compañeros, a tomar unos mates y discutir estas cosas. Y algunas veces nos salen jornadas muy interesantes, así que este año vamos a tener montones para hacer. Yo creo que, bueno, por lo pronto yo no me quedó más nada para decir. Si alguno más quiere decir alguna cosita, pueden A mí decirlo. me gustaría leer. Francisco le envía una carta a Aldo Ajá. cuando se entera, ¿no? de este libro, y me gustaría leer. A mí me emociona. Espero poder leerla sin llorar, porque la verdad que me emociona. Vas a poder. Vas a poder. Dale, fuerza, compañera. Ponemos un Dice- vasito de agua. Querido Aldo Dusdevich, querido hermano, muchas gracias por su correo, pero mucho más le agradezco por su amor a la patria. También yo deseo que el libro no sea una autobiografía de una persona, a quien las circunstancias lo quieren convertir en personaje, sino la historia de la patria, con ilusiones y contradicciones, sus triunfos y derrotas. La historia de esa patria que nunca, ni en las buenas ni en las malas, deja de ser la madre patria. Ojalá que su obra nos ayude a ser mejores hijos de esa madre. Y tender puentes es, sí, algo humano. Me gusta lo de Ivo Andreik, que dice en su obra, el puente sobre el río Drina. Los puentes son las alas de los ángeles que Dios puso para unir las cumbres de las montañas y la orilla de los ríos, para que los hombres puedan comunicarse. Ese trabajo de ángeles, pero también de las ganas que tenemos nosotros de encontrarnos. Ojalá su libro haga crear en los argentinos la cultura del encuentro. Gracias de nuevo, y escribo esto hoy, un 24 de marzo, fecha en que me trae tantos recuerdos dolorosos. Me uno a mi pueblo en este día. Rezo por usted, por favor, hágalo por mí, que Jesús lo bendiga y que la Virgen Santa lo cuide. Fraternamente, Francisco.
Muy hermoso. Aplauso. Qué hermoso. Qué mejor manera de terminar. Yo creo que no hace falta decir nada más, No, compañeros. no. Cerremos acá y nos vemos recién en la próxima. Y viva la patria. Viva la patria. Viva Francisco. Viva Francisco, viva la patria. Nos vemos, compañeros. En cualquier momento nos estamos conectando nuevamente. Chau, chau.